Aleluya. Queremos, hermanos, que el Señor se glorifique a través de este estudio de la palabra. La verdad, hoy día estaríamos llegando ya, finalizando el capítulo 23. Recordamos, haciendo una síntesis bien breve, recordemos que la primera parte que se vio fue cuando Pablo está ante el concilio. Esa fue la primera parte. Después vimos, ¿no es cierto?, como gran tema el complot contra Pablo, todo el complot que se generó contra Pablo. Y hoy día vamos a estar finalizando. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Entonces, hermanos, si recordamos, antes de entrar en la lectura misma, el objetivo que tenía la situación de Pablo era que él llegara a Roma a predicar el Evangelio. ¿Se acuerda que él vio, ¿no es cierto?, en la noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ya? Si nosotros retrocedemos un poquitito antes con respecto al estudio en Hechos, le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Se acuerda, hermano? Que le dijeron a través de profecía, dijeron, y él porfió y sencillamente fue a Jerusalén. Pero a través de esta ida a Jerusalén había un propósito, un gran propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Dios tenía todo preparado para que Pablo llegara a Roma a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, hermanos amados, hoy día, conjuntamente con leer desde el versículo 23 en adelante y ver esa parte, también vamos a hacer una pequeña síntesis de lo anterior para tener el cuadro completo, para tener toda la trayectoria del 23. Amén. Le invito a abrir su Biblia, si la tiene allí, como el hermano Miguel Vera, que la muestra ahí, la Biblia, en el Hechos 23. Amén. Hechos 23, versículo 23. ¿Qué dice la Eli? Eli Montenegro, no te entiendo. Parece que es una foto. Hermano Enrique, ¿usted la tiene ahí? Amén, amén, leamos, amén. Hechos 23, verso 23. Amén. 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 Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Hasta ahí, ¿cierto? 23. Amén. Amén. Hermano Oscar, ¿lo tiene ahí? Desmutéese, pues. Ya. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Eli, el 25. Y escribió una carta en estos términos. Lee el 26 también. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hermano Pablo, el 27. Pablo Durnay. No. No tiene audio. Hermano Miguel, el 27. Miguel Pulgar. 27. ¿Está bien? A este hombre aprehendió por los judíos y que iban a ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Hermana Liliana, el que sigue. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos.
El 29, hermano Miguel Vera. Y allí que le escuchaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Puede, hermano, ahora, hermano Pablo, puede ahora o no? Se borró. Hermana Jessica Lillo. Hermana Gloria Velázquez. Al puro nombre. Sí, sí, hermano, se lo escucho. El Hermana 30. Gloria, el número 30, versículo Amén. 30, ¿lo tiene? Sí, amén. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Amén. Hermana Patricia tiene el 31. Sí, Patricia Cisterna, léalo por sí, favor. amén. Y los soldados, tomando a Pablo, como se le ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. ¿Sigo? Ángel 32 lo tiene. Ok. Sí. 32. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Ya, el 33, hermana Nancy. ¿Está ahí la hermana Nancy? Amén. Amén. ¿Puede leer el 33, por favor? Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Amén. Amén. El 33. Hermana Norma tiene el 34. ¿Me escucha, hermano Jorge, ahora? Sí. Ya, sí, que me puse en el teléfono. Léalo ahora. Leo 34 ya. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia. Hasta ahí nomás. Hermana Caroline, el 35. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ya, amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Hermanos, y aquí ya tenemos a Pablo frente a Félix. O sea, ¿dónde está? Roma. Está en Roma. Ahí tenemos instalado a nuestro Pablo. Ya está instalado ahí en Roma. Y el propósito que esté instalado en Roma solamente es uno: predicar el evangelio a los gentiles. Aleluya. Pero para entender todo esto, he querido, hermano, compartir en esta noche ya que hagamos una pequeña síntesis de todo lo que habíamos expuesto y cómo procede toda esta situación. En este capítulo se sigue relatando el progreso del evangelio, cómo iba progresando, ¿no es cierto? Recordemos que Pablo estaba predicando a los gentiles y los apóstoles seguían predicándole a los judíos. Entonces el evangelio seguía caminando, seguía, hermanos, avanzando. En el versículo 11, que recién lo había leído, el Señor anima a Pablo, comunicándole a través de una visión o sueño, que de la manera en que ha testificado de Cristo en Jerusalén, así lo hará también en Roma, centro y corazón del imperio romano. No importa las cosas que vengan, ya que todo cooperará para que se cumpla el plan de Dios en la vida de Pablo. El comandante Licia logró convocar una reunión del Sanedrín. Licias quería tener antecedentes concretos para saber más acerca del conflicto existente entre Pablo y los demás judíos. Recordemos que así fue el problema. El problema que se inició un complot contra Pablo, pero este complot procedía de los judíos, que querían
involucrar a Pablo en algo que él no había hecho. Entonces, hermano, tuvo que ir, ¿no es cierto?, Pablo al Sanedrín. En conclusión, el Sanedrín no tenía la autoridad para condenar a Pablo. Por lo tanto, el apóstol hablaba en pie de igualdad con los miembros del Sanedrín. Recuérdense que ahí Pablo le dice, déjale, yo soy romano. Y ahí los dejó, pero realmente, y Pablo ahí en el Sanedrín le llamó a los que estaban, los miembros del Sanedrín. Recordemos que estaba compuesto, ¿no es cierto?, por un presidente. La hermana Angie muy bien lo tipificó en unas imágenes. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado estaban los hermanos, estaban también... ¿Ah? ¿Qué dice el hermano Oscar? Los saduceos. Correcto. Y hermano, y estaba todo compuesto allí, y Pablo los llama hermanos. Pablo dice que siempre había actuado con buena conciencia delante de Dios. Él puede defenderse sin temor alguno, ya que demuestra que no ha cometido ningún mal. El sumo sacerdote interviene, pues se encuentra irreverente la actuación de Pablo. En razón de esto, ordena a uno de sus siervos golpear a Pablo en la boca. Pablo protestó vehemente ante esta injusticia diciendo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Buena pregunta de Pablo con respecto a aquello. Pablo no sabía que el que había dado la orden era el sumo sacerdote. Cuando lo supo, se disculpó recordando las palabras de la Escritura. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto está en Éxodo en el capítulo 22 y capítulo 28. Tenía el derecho de oponerse a la injusticia, pero la autoridad del gobierno debía ser honrada. Aquí vemos una semejanza con la reacción de Jesús en Juan 18, 21, 23. Leo textualmente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntalo a los que han oído que le haya yo hablado. He aquí, saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aunque la de nuestro Señor fue más calmada que la de Pablo. Al disculparse, Pablo mostró su respeto por la ley y por el sumo sacerdote. A fin de abrirse paso, Pablo hace uso de la controversia que había entre los fariseos y los saduceos. Recordemos que ahí los coloca en pugna, sabiamente Pablo, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En ese momento le da sabiduría, ve que estaba compuesto, ¿no es cierto?, por fariseos y saduceos, y los coloca en controversia en cuanto a la resurrección. En tanto que los saduceos la rechazaban, los fariseos lo apoyan, porque ellos creen en la resurrección, los fariseos. En cambio, los saduceos no. Qué importante esto, hermano, que Pablo, ¿cómo sale de esta situación? Pablo apela a este método, pues sabe que una conversación pacífica no son posibles, ya que ni aún se le daría la oportunidad de testificar de Cristo. Cuando Pablo hace mención de la resurrección de Cristo, él fue acusado de haber hablado contra el pueblo. En realidad, el pueblo estaba dividido, así como el Sanedrín mismo está dividido. En este sentido,
las palabras de Pablo fueron el detonante para que se produjese dicha división en el Sanedrín, ya que al hablar de la resurrección de inmediato provocó un encuentro teológico entre fariseos que sí creían en la resurrección y saduceos que no creían en ella, ni en ángeles ni en espíritus. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. La confrontación explotó en el Sanedrín. Los fariseos decían que no encontraban ningún mal en él, o sea, en Pablo. Frente a esta situación, ellos se pusieron de parte de Pablo. Aleluya. Y hasta admitían que era posible que un espíritu, un ángel, le hubiese hablado a Pablo. Por su parte, los saduceos tenían opiniones contrarias. La disputa se hizo tan violenta que el tribuno tuvo que sacar rápidamente a Pablo del lugar, pues temía que éste fuese muerto por la turba. A la noche siguiente, el Señor le reveló a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué gran palabra, hermano, se le entrega a Pablo en esta hora. Es una palabra de ánimo, es una palabra, hermano, de aliento. Como diciéndole, el Señor le dijo: estoy contigo, estoy aquí a tu lado. Te necesito para que vayas a testificar a Roma. Entonces, ten ánimo. Aleluya. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: ten ánimo, yo estoy contigo en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en los conflictos, en los problemas? Y de repente ya no queremos más, hermano. Y viene el Señor y nos dice: ten ánimo, estoy contigo. Aleluya. Qué hermoso, hermano, poder entender esto. Esto fue de Roma, aunque él todavía no sabía cómo lograría esto. Aún él no entendía cómo llegaría a Roma si estaba ahí preso. Ahora, hermano, la opinión, la pregunta personal, particular para cada uno de nosotros: ¿estamos dispuestos a testificar de Cristo a pesar de toda oposición? No es fácil. No es, hermano, llegar y decir: bueno, sí, estoy dispuesto. Si a usted ha vivido la experiencia, hermano, de estar preso en una cárcel, es conflictivo. Yo estuve atendiendo por varios años, por mucho tiempo, a la iglesia de la cárcel en Valparaíso y después acá en Limache. Y hermanos, es difícil estar adentro de la cárcel. No es fácil. Sobre todo la incertidumbre, cuando se marca una incertidumbre, que usted no sabe lo que va a pasar. También lo tengo que decir, ¿por qué no? Antes de ser cristiano, antes de llegar a Cristo, yo también estuve en la cárcel. Y realmente es una situación bastante engorrosa estar ahí en un calabozo frío y realmente donde nadie, y con gente extraña alrededor de uno, que no sabe quién es, y todo helado, todo realmente es una... Y que no sabía usted qué es lo que le iba a pasar al otro día. Y que nadie le habla, le dice absolutamente nada. Hermano, es una incertidumbre grande y que no tiene con quién hablar. Entonces, hermano, realmente los que hemos vivido esta experiencia podemos entender un poquitito más cuál era la situación de Pablo, pero la diferencia que Pablo tenía a Cristo en su vida, en su corazón. La diferencia que el Espíritu de Dios estaba con Pablo. Esa es la diferencia en el caso personal que yo viví hace muchos años atrás, antes de conocer al Señor. Bueno, al día siguiente, después de haber sucedido la situación anterior, 40 hombres tramaron una conspiración en contra de Pablo. 40 hombres que estaban fuera se agruparon
y querían matarlo. ¿Se recuerda? Eso también lo vimos. Jurando que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo, se dirigieron a los miembros del Sanedrín, proponiendo que ellos pidieron al tribuno que éste convocase a una reunión de investigación. Ellos habían determinado matarlo en el camino. Es muy probable que este haya sido un grupo de celotes, hermanos. Bien lo mencionaba el hermano Pablo en la vez anterior, ¿no es cierto?, de que era el grupo de los celotes, eran revolucionarios, ellos realmente estaban en contra de los cristianos, y realmente a ellos no les importaba absolutamente nada. Eran hombres temerosos, había que temerles, porque ellos no escatimaban en enfrentarse a nadie. Entonces, se piensa que era un grupo de celotes que hacían todo el empeño por mantener una religión pura. Sin embargo, aquí recordemos que un sobrino de Pablo, sin embargo, se enteró de este plan e inmediatamente lo dio a conocer al comandante, quien le ordenó no decir nada a nadie para evitar que los judíos cambiasen sus planes, buscando otra posibilidad de matar a Pablo. El comandante de inmediato tomó sus medidas e hizo llevar a Pablo a Cesarea, la sede del procurador de Judea, Félix, a fin de asegurarse, lo que hizo llevar bajo una fuerte guardia. Fíjese que era tan grande la guardia que custodiaba a Pablo, tan grande, que de acuerdo a lo que dice lo escrito, que era la mitad de la guarnición, partiendo a la 3:00 hora de la noche, lo que significa las 9 de la noche, puesto que la expresión generalizada de algunos de los judíos puede tener una calificación negativa en el sentido de adversario del Evangelio. La primera hora empezaba a las 6. Y estábamos en la 3:00, eran las 9. El comandante Claudio Licia envió una carta a Félix, explicando las razones por las cuales le enviaba a Pablo. En ella hablaba de la acusación de los judíos y de la inocencia de Pablo. Además, le adelanta que será visitado por los judíos, quienes se dirigían a él con sus acusaciones. Obviamente, el comunicado a los judíos se hizo una vez que Pablo fue transferido a Félix, ya que en aquella hora estos no sabían nada del traslado secreto de Pablo. En el descubrimiento de la conspiración, vemos la mano del Señor que le prometió a Pablo que predicaría el Evangelio en Roma, el centro del Imperio Romano. El apóstol recibirá el privilegio de poder testificar allí de Jesús. Nosotros, hermanos, nunca pensemos que el plan de Dios para nuestras vidas se frustrará. El Señor se encargará de que eso nunca suceda. En algunas ocasiones, el método apologético, es decir, la defensa de la fe, suele ser el mejor mecanismo para testificar de Cristo. Una de las situaciones más embarazosas para un creyente es estar en un lugar en donde la gente es totalmente aséptica a su testimonio, tomándose esto una atmósfera de enemistad. En el testimonio de Pablo podemos ver que él no actuó siempre como un gigante espiritual, sino también como ser humano, con su propio carácter y debilidades. Al comienzo, Pablo se expresó en un lenguaje un poco oculto, no hablando de inmediato de Cristo, sino de un tema un tanto delicado como el de la esperanza de la resurrección. La conclusión que podemos sacar es que testificar no siempre es una cosa romántica, en donde los adversarios están callados y perplejos, sino que también es un asunto de defenderse refiriéndose a las creencias que ya existen entre los oyentes, como en este caso la de la resurrección.
La idea de Pablo era decir que la resurrección solo tiene base a través de la resurrección de Cristo. El Señor sabe en qué condiciones estamos cuando testificamos de Él, y no nos juzga en base de los resultados, sino en base a la actitud de nuestro corazón. Recordemos, el Señor conoce nuestro corazón. Él nos conoce tal cual somos. Entonces, hermanos amados, a Él nunca lo podremos engañar. Podemos quejarnos del trato injusto que nos brinda de parte de las autoridades, pero sin olvidar el respeto hacia ellos. El apóstol Pablo se dirige al concilio que le va a juzgar diciendo que él siempre ha actuado con limpia conciencia delante de Dios. Al parecer, esto irrita al sumo sacerdote, quien manda golpear a Pablo en la boca. El apóstol se queja de este proceder diciendo fuertes palabras de castigo divino, pero de ninguna manera en su intención faltar el respeto a un líder religioso de su pueblo. Podemos llevar esta situación a nuestra vida como iglesia, en la cual ella puede verse hostigada por las autoridades civiles, recibiendo un injusto trato de ellas. En tales circunstancias es bueno levantar una voz que manifieste nuestro descontento con tal o cual medida, pero nunca debemos hacerlo olvidando el respeto que como autoridad ellos se merecen. Recordemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros debemos respetar la autoridad que está puesta por el Señor. Asimismo, dentro de la iglesia alguien puede alegar de una injusticia de parte de los líderes eclesiásticos, pero debe hacerlo de una forma que muestre respeto hacia ellos. ¡Qué alegría, hermanos! Es saber que pese a las amenazas de la gente, nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos en sus manos. Por lo tanto, hermanos, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? A menudo vemos solo el actuar de la gente, pero olvidamos que por sobre ellos hay un plan de Dios que no puede ser alterado ni saboteado de nuestra vida. El que se sabe instrumento en las manos de Dios ha de confiar que nadie puede destruirle antes de haber cumplido la voluntad de Dios en esta tierra. Saber esto llega a ser una fuente de gran consuelo y ánimo para seguir trabajando en el reino de Dios. Aleluya. Qué lindo, hermanos. Recordemos, hermanos, el propósito que tenía Dios a través de toda esta situación que vivió Pablo, era que él llegara a Roma a testificar de Cristo. Y, hermanos, a que los gentiles recibieran la palabra del Señor. Ni Lucas ni Pablo podían haber tenido acceso a la correspondencia del gobernador y la introducción. Escribió una carta en estos términos. Quizás indique que Lucas no está dando la idea general de lo que se suponía que debía haber estado en la carta. Por el otro lado, es posible que la carta llegara más tarde a formar parte del papeleo conectado con el juicio de Pablo, y aún quizás leída en el tribunal. Tal como lo tenemos, la carta es del tipo que se podría esperar en una situación así, llena de toda sutileza política, enfatizando la propia iniciativa del tribuno y las acciones responsables, incluyendo una ligera adaptación de las verdades. En Hechos 21:33 dice: yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. El detalle de que Pablo era de Cilicia fue solicitado por Félix en un intento de determinar bajo qué jurisdicción debía tratar el caso. En este evento, Félix acordó asumir la responsabilidad. Y hermanos amados, y en el capítulo 24 vemos, ¿no es cierto?, allí vamos a entrar a ver cómo Pablo es enfrentado con Félix allí en el tribunal con respecto a lo que se le estaba acusando.
Damos gracias al Señor, hermanos, por este gran resumen de este capítulo 23. Qué lindo, hermano, poder visualizar cómo Dios usa a un hombre, cómo Dios usa a Pablo de tal manera, hermanos amados, y los saca de estos conflictos tan difíciles, como es enfrentarse, ¿no es cierto?, allí en el Sanedrín, como es enfrentarse a los judíos, como es enfrentarse a las autoridades. Y damos gracias al Señor porque el mismo Dios que tiene Pablo es el mismo que tenemos nosotros. Gloria al Señor por aquello. Así es. El Señor les bendiga en esta tarde ya, hermanos, y damos gracias al Señor por esto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos podido finalizar este capítulo 23. Gracias por la gran enseñanza que tú nos das a través de esto. Gracias, Señor, porque, oh Dios, este varón, Señor, oh Dios, un varón, un ser humano igual que nosotros, Señor. Y realmente vemos cómo tú haces una gran obra en su vida. Después de haber sido perseguidor de la iglesia, oh Dios, se transforma en un seguidor, en un defensor del evangelio y en un predicador de tu palabra, y llegar hasta los confines, a las más altas autoridades, y llegar, Señor, allí donde no cualquiera podía llegar, mas tú, sin embargo, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, a través de la obra que hiciste en este varón, Señor, puedes llegar, Señor, a los confines. Así también lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta gran palabra. Bendice en gran manera a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.